Hola, hoy voy a explicar el póster que hice sobre el cerebro. El cerebro se divide en partes de la mente y partes del cerebro. En partes de la mente tenemos, por ejemplo, la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, tenemos los sistemas atencionales, el diccionario mental, la gramática. Y en las partes del cerebro, ya más anatómico, no tan abstracto, tenemos, por ejemplo, las neuronas o la sintaxis, o sea, la conexión que hay entre ellas. Bien, las ciencias que estudian las partes de la mente son, por ejemplo, la psicología, las ciencias cognitivas y la lingüística. ¿Qué hace la lingüística? Entonces, enseña la naturaleza de las representaciones, ¿sí?, que nos hacemos nosotros de nuestra realidad y ayuda en el procesamiento del lenguaje. Bien, hay 5 características para recordar importantes del cerebro o de la mente, ¿sí?, más abstracto. La primera es que tenemos un mecanismo de memoria, ¿sí? La memoria que nos ayuda a almacenar la información y luego a recuperarla, porque son dos procesos diferentes, cuando entra la información y cuando la procesamos y luego cuando necesitamos recuperarla para poder usar lo que tenemos guardado en nuestra mente. La segunda son los sistemas de reglas, que son como los átomos del lenguaje, que son como las estructuras que tenemos establecidas para hablar, ¿sí?, para conectar ideas, para que al hacer estas estructuras las otras personas también las comprendan, porque pues tenemos las mismas estructuras. Por ejemplo, en el español nosotros nos conectamos las palabras para que al decir un discurso la otra persona nos entienda. La tercera son las múltiples áreas del cerebro, donde tenemos modelos de doble flujo, que es la entrada y la salida, que esta la voy a explicar más a fondo en un momento. La cuarta son las múltiples escalas del tiempo, porque nuestro cerebro no solo procesa información en una sola escala del tiempo, sino que lo hace en múltiples, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un segmento aquí, donde podemos ver que en azul el cerebro procesa ese tiempo de una forma más lenta y el rojo de una forma más rápida. Bien, ahora, el cerebro, la quinta característica es que el cerebro puede predecir. Predecir, por ejemplo, si una palabra cabe en un contexto específico, si la puede usar en un contexto o si realmente pues no sirve. Y hay unas palabras que pueden servir, o sea, pueden haber varias palabras que sirvan en un mismo contexto, pero hay una que es más adecuada que las otras. Entonces, por ejemplo, acá tengo un gráfico donde muestra que ella fue picada por, entonces, una mosca, una avispa y una abeja, ¿sí? Entonces, como vemos, las tres sirven, pero el cerebro toma una de ellas y dice, bueno, esta es como más adecuada a este contexto, porque, por ejemplo, ella estaba en zona cálida, ¿sí? En zona muy cálida donde hay muchos mosquitos, entonces es más probable que haya sido una mosca que, no sé, que una avispa, una abeja, ¿sí? Bien, ahora tenemos acá también ciertas partes del cerebro que están dibujadas con diferentes colores, porque cada una de ellas desempeña una actividad diferente. Entonces, por ejemplo, algunas se encargan sobre el código del habla basados en la articulación, que es esta de aquí, este rojito, esta parte rojita. Hay otra parte roja también que se encarga de la interfaz auditivo-motora, que es esta.
Em, Códigos de voz acústico-fonéticos, la parte verde, la parte de aquí verdecita. Y por último la morada, que vendría a ser la interfaz sonido-significado. Bien, como he dicho antes, pues volveré al punto 3, que es sobre el modelo de doble flujo, doble entrada, en donde encontramos que el sonido va viajando y entra por nuestro oído. Sí, esa es como la primera entrada, esa es la primera estructura. Luego, este sonido se convierte en un código, o sea, sí, entra en un código como para convertirse. A ver, es como si entrara sin forma y en el cerebro le diéramos formita de, no sé, de una pieza de rompecabezas, por ejemplo. Se convierte a un cierto código y un código puede tener tal forma de rompecabezas y otro código puede tener otra forma de rompecabezas y así vamos como encajando también las estructuras. Ah, esta palabra es de tal formato, entonces tiene tal figura, sí, visual, eh, de rompecabezas y conecta con esta otra que tiene este otro formato y hacen match. Eh, la tercera es que este reconocimiento se conecta al mapa de sonidos que tenemos ya en nuestro cerebro, eh, ya sea por ejemplo un sonido natural, como, como por ejemplo el sonido de un ladrido de un perro o el sonido del cantar de un pájaro, y entonces entra como a ese banco de sonidos y se agrupa en cierto sector. Y hay otros que son pues creados por nosotros y que les damos ciertos significados. Bien, el, bueno, el otro es que el sonido, este sonido que tenemos, ¿cierto? Que entra y que ya lo reconocimos y le dimos cierto formato, pues no se queda solo ahí, sino que le damos un significado. ¿Y qué pasa si ya tenemos un significado anterior? O sea, por ejemplo, tenemos otra palabra que es sinónimo a esta palabra, pero la segunda no la conocíamos. Entonces, lo que hace es que esta palabra entra en nuestro cerebro y al reconocer que tiene el mismo significado de una que ya teníamos, entonces la añadimos acá, a este mismo formato. Y así pues reconocemos que eh, cierto concepto se puede definir con diferentes palabras. Eh, cosas que, cosa que pasa, por ejemplo, en los sinónimos del español o cuando añadimos una palabra a nuestro léxico de otro idioma que significa algo en el español. Por ejemplo, si tenemos casa, nuestra nuestro cerebro como que recoge el sonido, lo reconoce, lo, le da un significado, ¿sí? Como un dibujo de una casa, ¿sí? Y luego cuando escucha house, entonces dice, house, ¿qué es? Ah, mira, tiene el mismo dibujo de la casa. Entonces lo agrupa, ¿sí? Y entonces ya uno no solo puede decir casa, vivienda, que también sería en el español, sino que también puede decir house, la maison, esto. Bien. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que se van creando muchísimas más estructuras ingeniosas, eh, van creando nuevas estructuras ingeniosas y más elaboradas y mejores ideas cada vez. Eh, Se va ampliando nuestro léxico, nuestra, como nuestra comprensión del mundo, porque eh, cada vez vamos como ampliando el depósito de sonidos y de
y de expresiones y de ideas que podemos ir em, cogiendo del entorno y dándole un significado cada vez más y más y más en este proceso. Bueno, ese es el... Ah, bueno, falta uno que es el lenguaje hablado con coordenadas auditivas. Porque claro, ¿qué pasa? Este lo asemejo yo a cuando estamos en una conversación y yo estoy escuchando a otra persona y me está hablando algo. En mi cerebro pasa un proceso y es que mientras esa persona me va hablando, pues yo voy reconociendo lo que me va hablando, me voy, o sea, entiendo lo que ella me dice, luego comprendo lo que me dice, luego me hago una idea, ¿sí? Por eso, si yo dijera, a ver, esta persona me cuenta algo y yo lo reproduzco, pues se nota que lo entendí, que lo puedo reproducir, pero cuando yo doy mi opinión, cuando voy más allá, puedo decir que lo comprendí y que eh, como que son dos partes separadas.